Un saludo fraternal y caluroso para todos los pastores y para todos los miembros de la iglesia, o es decir, para la iglesia en general, deseándoles muchas bendiciones y un feliz comienzo de año para que el Señor sea glorificado en sus vidas y su palabra pueda correr y ser glorificada. Considerando la necesidad y la importancia de que tanto los pastores como las iglesias comprendan el mensaje de las epístolas judeocristianas que fueron enviadas a estos destinatarios y que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas. El contexto histórico de estas 5 cartas está en los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos, donde los 120 del aposento alto, los 3.000 del día de Pentecostés, los 5.000 del pórtico de la Hermosa y la multitud de los discípulos que crecía y los sacerdotes que obedecían a la fe, todos eran israelitas. Eso se entiende por el mensaje dirigido por Pedro en los 2 mensajes que dio a la iglesia en Jerusalén. En el primero, Hechos 2:14, dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. En el verso 37 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pedro le dice a sus oyentes, que eran los del pórtico de la Hermosa, le dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que por esos textos se entiende que todos aquellos eran israelitas. Y esta fue la manera en que la iglesia nació. La iglesia nació el día de Pentecostés en el aposento alto, en la ciudad de Jerusalén, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 creyentes. Todos ellos, como he dicho, eran israelitas, y la iglesia se extendió desde esas 120 hasta llegar a la casa del César en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Esos primeros discípulos perseveraban en 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y el resto del capítulo y el resto del libro son resultados. El capítulo 2 termina diciendo que estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios, que tenían gracia con todo el pueblo y que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces, hay que comprender que a estos miles de los primeros 6 capítulos de los Hechos, que fueron luego esparcidos, según el capítulo 8, versículo 2, dice que la multitud de los discípulos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Fueron esparcidos por las tierras de Judá y las tierras de Samaria, y posteriormente fueron esparcidos a los países de la cuenca del Mediterráneo, como lo dice Pedro en su primera carta,
Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos ellos estaban dispersos por esos países. También Santiago le escribe a las 12 tribus de la dispersión. Entonces, ese contexto nos muestra que la iglesia nació en Israel, la iglesia nació dentro del judaísmo, pero que esta iglesia en su dispersión a estos países comenzó a decrecer conforme a la profecía que Jesús había dicho en el capítulo 13 de Mateo. Como es conocido de muchos, el Señor Jesús vino anunciando la llegada del reino, pero Israel rechazó al rey y al reino. La primera vez lo rechazó en su nacimiento, pues no hubo para él lugar en el mesón, y además de esto, Herodes quiso matar al Mesías, mandando matar a todos los niños menores de 2 años. Ese fue el primer rechazamiento de Israel a su Mesías. Luego, en el capítulo 12 de Mateo, el Señor estaba echando fuera un demonio y los fariseos y los escribas dijeron que él echaba fuera los demonios por Belzebú. A esto el Señor les respondió que el que blasfemare contra el Espíritu Santo, que el que blasfemare contra el Hijo del Hombre, le sería perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. De manera que con ese segundo rechazo, tratando a Jesús de demonio, cometieron el pecado imperdonable. Y las 7 parábolas que se registran en el capítulo 13, dice en el caso de la parábola del sembrador, dice que la semilla caída en buena tierra dio fruto a 100, a 60 y a 30, que no es la forma normal en que los árboles dan su fruto. O sea, indicándoles que ellos comenzarían con los miles, pero decrecerían. Esa misma parábola en Marcos 4:8 dice: la semilla caída en buena tierra da fruto a 30, a 60 y a 100, que es la forma normal en la que los árboles dan sus frutos. Esto se les dijo sencillamente porque ellos habían cometido ese pecado. Los discípulos le preguntaron al Señor en esa ocasión: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos no, para que viendo no vean, oyendo no entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea que estaban bajo su juicio por el pecado que habían cometido de tratar a Jesús de demonio. El tercer rechazo de Cristo se sucedió cuando Pilato presentó a Jesús ante el pueblo diciendo: ¿qué haré yo con Jesús el Cristo? Ellos le dijeron que sea crucificado. Y él les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos dijeron: no tenemos más rey que a César. Si a este sueltas, no eres amigo del César. Por eso Pilato se lavó las manos y lo entregó para que fuese crucificado.
Y la cuarta y última vez que ellos rechazaron a Jesús fue en el capítulo 13 de los Hechos, versículo 44, donde Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia les habló a judíos y a gentiles. Y cuando salieron de la sinagoga, le rogaron que les hablase más de estas cosas. Entonces, el siguiente día de reposo se reunió casi todo el pueblo, y los judíos, celosos, viendo la multitud de gente, se levantaron contradiciendo y maldiciendo el camino. Entonces Pablo y Bernabé con denuedo les dijeron: a vosotros era necesario enviaros primeramente esta palabra de salvación, pero por cuanto vosotros hoy juzgáis indignos de la vida eterna, miré a los gentiles y ellos oirán, porque así me ha dicho el Señor: te he puesto por luz hasta los fines de la tierra. Entonces, la razón que Israel rechazó al Señor y a su reino, por eso entonces Dios envió su mensaje a los gentiles a través de Pablo y de sus compañeros de equipo. Así que esa iglesia que comenzó con miles terminó decreciendo hasta que desapareció, porque ellos fueron expatriados a esos países de la cuenca del Mediterráneo, y sus propios paisanos los estaban persiguiendo, desheredándolos y maldiciéndolos. Eso lo dice el capítulo 10 de Hebreos. Y ellos estaban sufriendo una gran persecución por causa del nombre del Señor. Entonces las cartas fueron escritas precisamente, una para consolarlos y otra para fortalecerlos. Santiago dice en su segundo versículo del capítulo 1: hermanos, tener por sumo gozo cuando pasáis por diversas tribulaciones. Y Pedro les dice, a vosotros, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para los israelitas, su vocación y su meta no era el cielo, era la tierra, porque eso fue lo que Dios le prometió a Abraham: esta tierra se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces Pedro le dice a estos primeros creyentes que eran israelitas, que ahora mediante la resurrección de Cristo y mediante el nuevo nacimiento, ellos eran partícipes de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que la carta tenía como propósito consolarlos en sus tribulaciones y mostrarles que su meta, su vocación era mucho más alta
que la que tenía el Israel natural, que era simplemente poseer la tierra. De modo que estos hermanos sufrieron esas situaciones que se narran en la epístola a los Hebreos, la epístola de Pedro y las epístolas de Santiago, sencillamente porque estaban sufriendo persecución por ser cristianos, por haber dejado el judaísmo y haber abrazado la fe cristiana. Entonces esperamos que ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, tengan interés de escuchar esta serie que vamos a comenzar a partir del nuevo año. Semanalmente vamos a tener una enseñanza sobre estas cartas a fin de instruir y orientar la fe del pueblo de Dios y la capacidad de los ministros para que no nos dejemos deslumbrar por los movimientos mesiánicos que aparecieron en los finales del siglo XX y que se han multiplicado en el siglo XXI. Estos movimientos deslumbran a los cristianos diciéndoles que tienen apellidos de ascendencia judía y que deben buscar sus raíces hebreas para poder obtener la bendición de Dios a Abraham. Pero al decir ellos esto están desconociendo lo que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 26 y siguientes, donde dice: vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, donde no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme la promesa. O sea que la bendición que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12:3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición no se recibe por el apellido, se recibe por Cristo. Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme la promesa. Cristo es la simiente de Abraham y a esa simiente fue dicha o hecha la promesa. Así que por eso es importante conocer el contenido de estas cartas para que no nos dejemos deslumbrar y llevar por estos movimientos que precisamente solo aparecieron en el fin del siglo XX. Entonces, ¿qué pasó en todos los siglos, desde el siglo I, donde nació la iglesia, el día de Pentecostés, en el año 33, hasta entonces? De manera que hay que saber la historia de la iglesia para que sepamos lo que somos, lo que tenemos, lo que perseguimos. Es decir, tenemos una vocación celestial. Israel a lo largo de toda la historia ha tenido una vocación terrenal. Eso está abundantemente probado en el Antiguo Testamento, que ellos salieron de Egipto para ir a la tierra prometida. Dios le prometió a Abraham 4 cosas, o le hizo 4 promesas. Número 1, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Esa es la primera promesa. Él era un hombre solitario y tenía una mujer estéril.
Pero Dios le dijo que de él saldrían naciones y reyes y se multiplicaría como las estrellas del cielo. La segunda promesa que le hizo Abraham fue: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces eso es lo que Israel ha buscado, ha obtenido y obtendrá a lo largo de toda la historia. Después Abraham le dijo: Señor, he aquí que yo ando sin hijo y el heredero de mi casa va a ser este Damaseno Eliezer. Entonces el Señor le hizo la promesa de un hijo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y la cuarta, que en ese hijo, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Entonces esa es la bendición que Pablo dice a los Gálatas. Los Gálatas no eran judíos, eran gentiles, pero un grupo de judíos fueron a Galacia y le dijeron: si no se circuncidan y guardan la ley, no pueden ser salvos. Entonces ellos se descaminaron y por eso Pablo les escribe esta carta a los Gálatas, que es explicándoles que las promesas fueron dadas a Abraham 430 años antes de la ley y que la ley no podía invalidar la promesa, porque la promesa es mayor que la ley. La ley fue añadida a las promesas. Una añadidura es algo inferior que se añade a algo superior. Las promesas estaban en el libro de Génesis, que son 3. Génesis 3:15, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Génesis 12:3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Génesis 49:10, cuando Jacob bendice a Judá, le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el descanso. Silo es aquel que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que, amados hermanos, por eso tenemos este interés, esta carga de llevar hasta ustedes semanalmente una enseñanza sobre estos temas tan importantes que nos brinda estas cartas judeo-cristianas. Así que los esperamos la próxima semana, Dios mediante, y ahí estaremos para continuar. Dios les bendiga.